Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet y punto. Ya sabéis que le he cambiado el nombre al canal porque como también estoy metiendo palitos, agujas y o punto, como lo queráis llamar, pues he cambiado también el nombre al canal. Y bueno, lo de hoy va a ser crochet. Está tejido con dos piezas como esta que tenéis aquí. Ya tengo una parte hecha, la otra la voy a hacer con vosotros. Y bueno, se puede utilizar como salida de playa, como ponchito de verano, como una prenda que llevamos encima de algo más porque es como muy calada, tiene mucha caída, pero tiene mucho estilo, ¿vale? Entonces, en una sola pieza tenemos un delantero y en otra pieza tendremos la espalda. Luego uniremos, dejaremos el cuello, dejaremos el espacio para que nos caiga a la manguita y luego sí que quiero alargar un poco aquí abajo, más que por alargar, por ajustar a la cintura la parte de abajo porque no vamos a utilizar todo lo ancho, que es muy ancho. La parte de abajo no la vamos a utilizar toda en la cintura, dejaremos caer algo para la manga. Entonces cerraremos nuestra pieza en redondo hacia abajo, haciendo como una especie de patente para que se nos adapte a nuestra cintura. Empezamos de abajo hacia arriba dando X vueltas que son repetitivas hasta este punto. Es repetitiva. Después ya vamos cambiando, que aquí metemos más cadena, que aquí metemos abanico, ¿vale? Pero hasta esta vuelta, que sería la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta la vuelta 8 vamos a repetir tal como vamos a empezar, que vamos a ir aumentando. Y una vez que lleguemos a la 8 ya vamos cambiando el patrón porque tenemos que hacer estos abanicos, que van 1, 2, 3 y 4 partes con abanico. Bueno, pues el material podéis utilizar el que queráis, el que tengáis a mano. Yo recomiendo un algodón de un grosor determinado si tiene que ser. Yo como no lo tenía, lo que he hecho es simplemente coger Basic Cotton, Basic Cotton es de Mundial creo, ¿no? Que lo tenía por ahí y lo he puesto doble la hebra para que me dé un grosor como para poder trabajar bien con una agujita del número, a ver cómo hago para que no se vea el brillo, para una agujita del número 6. Entonces cualquier material que tengáis, agujita del número 6 que corresponda con ese material, o al menos que corresponda con el 5, 5 y medio, porque no importa que quede un poquito más sueltecito. Es importante eso si queréis sacar la misma medida que yo. Si utilizáis un material más fino, os va a quedar más pequeña la prenda, y si utilizáis un material más grueso, os va a quedar más grande la prenda. Vale, pues empezamos con el inicio, que es esta vuelta de aquí, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, más o menos con el mismo patrón que ahora os voy a explicar. Empezamos haciendo 9 cadenas. Hacemos la primera cadena como si fuera un nudo de inicio y 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a retirar aquí que no os moleste para ver bien. 9 cadenas. Empezamos trabajando y vamos a trabajar todo el top en punto alto doble para que nos dé bastante. Vamos a avanzar mucho de esta forma. Nuestro primer punto es un punto alto doble, entonces tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 que corresponden a ese punto alto doble y una cadenita de separación. Doble lazada y voy a contar 1, 2, 3, 4 el punto alto doble. 5 la cadenita de separación. 6 la cadenita de separación que me dejo en la parte de abajo y 7 donde engancho para empezar a hacer de nuevo más puntos. Y en esta ocasión vamos a hacer 3 puntos altos dobles en el mismo sitio. 1, 2 y 3. Una cadenita de separación. Salto un punto y en el siguiente otros 3 puntos altos dobles.
1, 2 y 3. De nuevo, una cadenita de separación. Salto una cadena abajo y en la siguiente otros 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Una cadenita de separación. Y mi último punto alto doble, me salto una cadena y en la última hago un punto alto doble. Entonces tenemos en esta primera vuelta punto alto doble, cadenita, 3 puntos alto doble, cadenita, 3 puntos alto doble, cadenita, 3 puntos alto doble, cadenita, punto alto doble. En la siguiente vuelta, vuelta número 2, subo 1, 2, 3, 4, tengo un punto alto doble. Y ahí en el mismo punto hago otro. Una cadenita de separación. Y ahora donde tengo 3 puntos altos dobles, voy a tener 5. Vamos a aumentar al principio y al final de esos 3. En este primero hago 2. En el siguiente hago 1. Y en el siguiente de nuevo hago 2. Entonces de 3 paso a tener 5. 1 y 2. Tengo 5. Pues repito, hago una cadenita y repito en cada grupo de 3, que los convierto en 5 haciendo 2 al principio y 2 al final. Y 1 en el del centro. Aquí hago 2. Aquí hago 1. Y en el último hago 2. Una cadenita de separación. Tengo otro grupo de 3. Repito lo mismo. 1, 2, 1 y 1, 2. 1, 2. Una cadenita de separación. Ya estoy en el último punto. Tengo cuidado de que este no cuenta. Este es como la cadena de separación. En la siguiente cadena tengo que hacer 2 puntos altos, que es como empezamos. 2 puntos altos dobles, siempre. Y tengo la segunda vuelta de esta forma. Nuestra tercera vuelta empezamos haciendo 1, 2, 3, 4. Ya tenemos un punto alto doble. En el segundo punto alto que me encuentro voy a hacer 2 para tener así 3 puntos altos dobles. Pero espera, porque aquí se me ha ido como una cadenita. Así que voy a repetirlo. Ya tengo mi primer punto alto doble y 2 más en el siguiente punto. He aumentado ahí de tener 2 puntos al inicio a tener 3. Al inicio no vamos a aumentar mucho más, ¿eh? Ahora os voy indicando, pero no va a ir como esto que crece mucho más, ¿eh? La parte del centro crece mucho más que la del principio y la del final. Hago una cadenita de separación.
Y vamos a convertir lo que teníamos anterior, en la vuelta anterior, que eran 5 puntos, los vamos a convertir en 7, haciendo 2 al principio, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos que hacer 2 al principio, en el primero, y 2 en el último. Ya serían 4, 5, 6 y 7. 1, 2. En el primero hacemos 2. Ahora trabajo los 3 siguientes. Estos son, tengo 2 ya, 3, 4, 5, y en el último 2 serían 6 y 7. Hago una cadena y repito, estos 5 serían 7 ahora, hago una cadena, en los siguientes 5 hago 7, hago una cadena, y los siguientes 2 hago 2 en este que está pegadito al cuerpo y 1 en el último, para tener 3 igual que cuando empezamos. Así sería la vuelta número 3. Entonces os explico cómo continuamos hasta la vuelta número 8, porque es como esto, solo vamos a variar, o sea, como esto me refiero a que la siguiente vuelta, en vez de tener 2, 4, 5, 6 y 7, vamos a tener aquí 9, 9, 9, ¿vale? Después vamos a tener 11, 11, 11, 13, 13, 13, 15, 15, 15, y no sé si hasta ahí ya llegaríamos a la vuelta número 8, lo vamos a ir contando. Si queréis podéis coger un boli o algo y apuntando, porque yo creo que es lo mejor para no perderos. Hemos hecho la 1, la 2 y la 3. Con un punto al inicio, con 2 puntos siguientes y después con 3 en la tercera vuelta. Pues la cuarta vuelta, que es esta que vamos a empezar ahora. No voy a aumentar al principio, sigo con los 3. 2, 4, 6, 8, 9. Y paso a tener 9 donde tengo los grupos de 7. Siempre con cadena de separación. ¿Vale? Hemos hecho la cuarta. Nos vamos a la quinta. Voy a aumentar ahí de 3 a 4 al inicio y al final. Y voy a tener 2, 4, 6, 8, 10 y 11. La sexta. Continúo con 4, no voy a aumentar aquí. 4 al principio y al final. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. La siguiente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería la séptima. Aumento al principio y al final de 4 a 5 y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Y en la octava no aumento al principio ni al final y tengo 5 de nuevo. Sigo teniendo 5 y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Y tendría 8 vueltas hechas de esta manera. 8 vueltas de esta forma. Bueno, pues en la vuelta número 9, que sería ya la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, efectivamente. En la vuelta número 9 os voy a contar lo que vamos a hacer. En la vuelta número 9 seguimos con los 5 al principio y al final, sin aumentar ni al principio ni al final, y tampoco aumentamos en los del centro. Ahí nos vamos a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Seguimos con los 17. Lo que vamos a cambiar es meter 3 cadenas de separación donde metíamos una. ¿Veis? Aquí tenemos mis 5, 3 cadenas. 17, 3 cadenas. 17, 3 cadenas. Así todo. Y en la vuelta número 10, os voy a explicar hasta las 10, ¿vale? Porque luego donde viene un poquito más de complicación, que no es complicación, pero sí os tengo que explicar un poco más, lo quiero hacer con vosotros. Entonces, hasta la 10 donde os explico. En la 10 voy a seguir con 5, al principio y al final. Ya no vamos a aumentar más. Ni al principio ni al final, hasta el resto de la labor no vamos a aumentar. Al contrario, vamos a disminuir después. Pero hasta la 10 no vamos a aumentar. Nos vamos a quedar con los 5 y voy a hacer 3 cadenas, un punto alto doble
en las 3 cadenas que tengo de la vuelta anterior, pinchando en la cadena, no metiéndome en todo, pinchando en la cadena del centro de las 3. Mi punto alto doble y mis 3 cadenas. Trabajo 17 puntos de nuevo, que no estamos haciendo ya aumento. Vuelvo a repetir 3 cadenas, el punto alto doble en el centro de las 3 cadenas de la vuelta anterior, 3 cadenas, 17 puntos. Y todo el tiempo así hasta el final, que acabaremos con los 5 puntos, con los mismos que empezamos. Y hasta ahí tendríamos ya la vuelta número 10. Vamos, y prácticamente ya el top casi hecho. Entonces luego nos quedaría hacer 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 6 vueltas más y tenemos terminado el top. En la vuelta número 16 os explico, pero es muy sencillo, como estáis viendo, son abanicos. Lo que pasa es que como vamos a hacer disminución al principio y al final, pues prefiero hacerlo con vosotras. Así que id trabajando hasta esta vuelta número 10 y nos vemos la 11 para empezar con los abanicos. En la vuelta número 13 empezamos haciendo nuestras 4 cadenas para hacer el primer punto alto doble y teníamos 5 al inicio y 5 al final. Vamos a convertirlo en 4 solo. Nos dejamos 1 sin tejer. Ya llevo 2, 3 y 4. Hago 3 cadenas y dejo este sin tejer y hacemos en el primer punto alto doble un punto alto doble, en el segundo otro, tres cadenas y un segundo que se me acaba de enredar aquí un poco el hilo. Tres cadenas, o sea, hemos hecho los 2 puntos alto doble y he hecho 3 cadenas. En el espacio de las 3 cadenas de la vuelta anterior voy a hacer otros 2 puntos altos dobles. Y esto es mejor que corte y lo solucione, creo yo, porque si no, no voy a terminar la vuelta. Vaya por Dios. Estamos en la vuelta, empezando la vuelta número 12 y empezamos la vuelta haciendo de los 5 que teníamos solo 4. Me dejo 1 por hacer. 3 cadenas. Tengo el abanico. En el primer punto del abanico hago un punto. En el segundo hago otro. Y hago 3 cadenas de nuevo. En el espacio del abanico hago 2 puntos. Y hago 3 cadenas de nuevo. Y repito un punto en cada punto de los puntos que me quedan del abanico. Y de nuevo 3 cadenas. ¿Vale? Y nos quedaría de esta forma la zona donde tenemos los abanicos. En todas hacemos lo mismo que aquí. Teníamos 17 puntos a continuación y los vamos a convertir en 15. Me salto el primero y no tejo tampoco el último. Así que trabajo 15. 1, 2, 3, 4. Tengo que añadir lana, hilo, perdón. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El último no lo haría. De nuevo repito, 3 cadenas, un punto, otro punto, 3 cadenas, 2 puntos en el espacio, 3 cadenas, un punto, otro punto, 3 cadenas y 15. ¿Vale? Y ya cuando lleguemos al final, eso vamos repitiendo en todas las partes donde nos encontramos
17 son 15, donde encontramos el abanico, hacemos lo que hacemos en el abanico, y cuando lleguemos al final tenemos 5, nos saltamos 1 porque hacemos solo 4. Y así haríamos la vuelta número 12. La vuelta 13 empezamos con los 4 puntos al principio y al final. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. En este espacio de cadenas, el primero que nos encontramos, vamos a hacer 1, 2, vamos a hacer un abanico entero, ¿eh? Serían 2 puntos altos dobles, 3 cadenas y otros 2 puntos en el mismo sitio. Ya tenemos un abanico completo. 3 cadenas. Y repito otro abanico en el otro espacio de cadena. 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Tres cadenas. Y trabajamos los 15 puntos que nos vienen a continuación. Aquí no vamos a hacer disminución, trabajamos un punto sobre cada punto. De esta forma nos va quedando la zona donde tenemos los abanicos, trabajamos los 15 puntos, zona de abanico, repetimos lo que acabamos de hacer aquí. De nuevo 15 puntos, abanicos 15 puntos, abanicos y los 4 puntos que tenemos al final. Completamos esta vuelta y nos vemos en la vuelta número 14. Empezamos la vuelta número 14 haciendo en vez de 4, 3 puntos. Nos dejamos uno sin tejer. Hacemos 3 cadenas. Donde tenemos el abanico, hacemos un abanico. Igual que el que tenemos debajo en la vuelta anterior. 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Tres cadenas. En el espacio que tenemos entre abanico y abanico, que hay 3 cadenitas, vamos a buscar la cadena central y voy a hacer ahí un punto alto doble. Una cadenita nada más y en el mismo sitio un punto alto doble. Estoy haciendo como una especie de V. 3 cadenas y en el abanico hago otro abanico. Tres cadenas. Tenemos en la zona de los puntos altos 15 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y vamos a trabajar 13. Para eso me salto el primer punto, empiezo a tejer desde el segundo y paro uno antes de terminar. Y así habré disminuido 2 puntos en cada zona de puntos altos. Aquí ya voy a tener 15 en vez de 17.
cada vez que llegue a la zona del punto alto, ¿vale? Y cada vez que llegue a la zona de abanico, repito un abanico dentro del abanico de la vuelta anterior, 3 cadenas. Bueno, antes de empezar el abanico tengo 3 cadenas. Abanico, 3 cadenas, la V en el espacio que tenemos de 3 cadenas entre abanico y abanico dentro del abanico. 3 cadenas y 15 puntos. La vuelta número 14 entera así. La vuelta número 15 empezamos y terminamos con 3 puntos. Hacemos 3 cadenas. En el abanico, un abanico. Tres cadenas. Donde tenemos la V, en el punto, en el primer punto que nos encontramos, hacemos 2 puntos en el mismo sitio. Hago una cadena y de nuevo 2 puntos en el siguiente punto de la V. Tres cadenas y en el siguiente abanico otro abanico. Tres cadenas y en la zona de los puntos altos teníamos 15 en la vuelta anterior y vamos a trabajar de nuevo 15 sin hacer disminución. Cuando lleguemos a la zona de los abanicos repetimos esta forma de trabajar la zona de los abanicos y recordad, empezamos con 3 y terminamos con 3. Sería así toda la vuelta. Nos quedaría, esta es la 15, hemos dicho, nos quedaría la 16 y la 17 para terminar. Así que 2 más y terminamos. Vamos a completar la 15, nos vemos en la 16. A ver, rectifico la zona de los puntos porque os he dicho 15, me he confundido. Lo que teníamos ya en la vuelta anterior eran 13. Habíamos hecho la disminución de 15 a 13, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. La vuelta 16. La empezamos con 3 y terminamos con 3. Hago 3 cadenas en el abanico, un abanico. Y ahora, una cadena. Tengo 2 puntos, una cadena, 2 puntos. Estos 2 puntos serán 4. Hago 2 en cada uno. 1 y 2. Y en el siguiente, 1 y 2. Una cadena. Repito, esos 2 serán ahora 4. 1 y 2. Y 1 y 2. De nuevo, solo una cadenita. Aquí hemos hecho solo una y ahora una. Solo hacemos las 3 cuando pasamos a los puntos altos, de los puntos altos al abanico. ¿Vale? He hecho una y repito el abanico. Y ahora sí ya tengo que hacer 3 porque me voy a la zona de los puntos altos.
En la zona de los puntos altos vamos a disminuir de 13 a 11, quitando el del principio, que me lo salto, y el del final, que no lo hago. Y así haríamos la vuelta número 16. ¿Vale? Ahora completo aquí mis 11 puntos, no trabajo el último y repito en la zona de abanico lo mismo que acabamos de hacer. Estamos ya en la vuelta número 17, que será la última de nuestro patrón, y hacemos los 3 puntos para empezar, al principio y al final. Una cadena. En el abanico hacemos un abanico. Una cadena. Tenemos 4 puntos, una cadena y 4 puntos. Vamos a hacer los 4 puntos, un punto en cada uno en la cadena y los 4 siguientes. En total vamos a tener 9 puntos. 1, 2, 3, 4. En la cadena el quinto y los siguientes 4. Van 6, 7, 8 y 9. Y 9. Una cadena. Hago un abanico encima del abanico de la vuelta anterior. Una cadena. En la zona de los puntos altos hacemos los que tenemos, que son 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. Pues hacemos los 11 puntos. Uno en cada uno. Y cuando terminemos los 11 puntos, nos vamos a encontrar de nuevo en la zona de abanico y repetiremos lo que estamos haciendo en la zona de abanico, que es: termino mis 11 puntos, hago una cadena, abanico, una cadena, 9 puntos, una cadena, abanico, una cadena y los 11 puntos que me voy a volver a encontrar. Y así habríamos terminado toda la pieza. Tenemos que tener 2 iguales. Cuando tengamos las 2, uniremos la zona del hombro, dejaremos la parte del escote del cuello libre y cerraremos en la parte de la cintura. Una vez que tenemos las 2 piezas terminadas, mira, aquí en la última pieza yo no he cortado la hebra porque voy a aprovechar para unir. Entonces tenemos que enfrentar las piezas de manera que nos quede derecho por dentro de las 2 piezas y revés por fuera, porque vamos a hacer la costurita al revés. Y yo he puesto unos marcadores, a ver cómo lo pongo para que veáis. Toda la zona que hay que unir sería de un lado desde el principio o desde el final, como lo queréis llamar. Vamos a unir todo hasta este abanico. Yo he puesto aquí marcadores, por ejemplo, en este abanico, y dejo para el espacio de cuello lo que es la zona de los puntos altos que me quedan en el centro. Tenemos 3 zonas, 1, 2 y 3 zonas, ¿vale? La que me queda en el centro es la que voy a dejar como cuello y pongo marcador en esos 2 abanicos que tengo en un lado y en otro de esta zona, y continúo uniendo el otro lado igual, ¿vale? Una vez que tengamos eso unido, ya pasaremos a unir lo de abajo.
Entonces yo, bueno, pues esto es simplemente un punto deslizado, lo vamos a hacer. A ver, quería haber hecho yo un trozo por ver cómo, pero vaya, es simplemente un punto deslizado. Entonces yo aquí, mira, siempre para empezar me gusta hacer una cadenita, entro ahí en el punto entero y en este punto entero de los 3 que tengo aquí, que sería la cadenita, entro y hacemos un deslizado. Uy, se me escapó. Un segundito, repito, entro, entro. Y pasamos con deslizado. Entro en el siguiente punto y del otro lado busco el punto que corresponde, que es que no ha entrado bien, perdona. Tengo que entrar en este primero, de este lado y del otro lado. Deslizo, deslizo. El tercero con el tercero. Deslizo. Vale. Y ahora tenemos una cadenita de separación. Entramos en esa cadenita. También lo podéis hacer con aguja y lo que es una costurita. Como para vosotros sea más cómodo. Yo lo voy a ir haciendo así. Con punto deslizado. Aquí estamos en el espacio donde tenemos las 3 cadenas del abanico. Y ahí solo voy a deslizar una vez. Vuelvo a estar en los puntos. Que tengo 2 del resto del abanico. Y ahí. Vale, bueno, pues de esta forma voy a ir uniendo. ¿Vale? Se nos va quedando así por la parte del derecho. Si lo queréis hacer aguja, como os digo, y costura, pues también podéis. Hemos cerrado los 2 lados que caen a los hombros hacia el brazo, dejando nuestro espacio para el cuello. Y ahora, mirad, la parte de abajo. A ver, desde que hemos cerrado, que está aquí la costurita, ¿veis? Bueno, pues desde ahí hacia el centro, yo lo que dejo de hueco del brazo, de manga, digamos, pues nos cae casi abajo, casi, vamos, a una manga larga, ¿eh? Queda bastante larguito. He puesto un marcador en la vuelta justo donde tenemos que empezamos aquí el patrón con un punto alto, que empezamos la de las 3 cadenas y luego tenemos el punto alto y luego va el abanico, ¿no? Bueno, pues yo he cogido el marcador aquí abajito de este punto, me he guiado por ahí, ¿vale? Y ahí y de atrás igual. Y en el otro lado he hecho exactamente lo mismo. ¿Veis? Donde tengo la vuelta del punto alto ese primero, antes de empezar los abanicos, pues ahí he puesto de un lado y de otro, enganchado lo de atrás y lo del delantero y la espalda, y me he dejado ese espacio para sacar el brazo. Todo lo que queda en el centro sería para nuestra cintura, para nuestro cuerpo. Y ahora vamos a hacer una vuelta entera alrededor ahí, en punto bajo, y ya aprovechamos para unir. Yo tengo el marcador, pero ya aprovechamos ahí para hacer la unión y cerrar esa parte que va al cuerpo. Entonces voy a añadir el hilo sin quitar el marcador para no perderme. A ver, lo voy a añadir aquí. Y vamos a hacer esa primera vuelta en punto bajo. Hago una cadenita y el primer punto bajo ahí. Y ahora vamos a ir haciendo
puntos bajos. Bueno, como os he dicho antes, voy a aprovechar para cerrar, con lo que me tengo que venir de aquí atrás, aquí a este, donde tengo el marcador que me está uniendo. Entonces he hecho ahí el primer punto bajo y el siguiente lo hago ahí, donde uno con el marcador para cerrar en círculo el cuerpo. Ya podría quitar el marcador porque ya tengo esa zona cerrada. Vale, pues ahora vamos a ir calculando cuántos puntos hacemos. En el punto que me encuentro hago 2. Aquí en medio hago 1. En el punto hago 2. Y aquí en medio hago 1. 2, 1. No hace falta que hagamos más porque queremos cerrar un poquito. ¿Vale? Ya con esa cantidad de puntos vamos haciendo 2, 1, 2, 1 todo el tiempo en círculo. ¿Vale? Y ya cuando terminemos empezaremos a hacer como una especie de patente abajo. Y cuando terminemos de darle toda la vuelta en punto bajo a nuestro cuerpo, vamos a cambiar a la aguja número 8 para hacerle el resorte o patente de la parte que nos va a la cintura. Y lo podéis hacer. Idea, por si no sale esta forma de hacer la patente. En punto alto la primera vuelta y a partir de la segunda cogemos uno por delante y otro por detrás y lo haces en relieve. O esta otra forma, que sería aquí mismo donde me he deslizado y he cerrado la vuelta, he subido 1, 2, 3, 4, 5. Veo qué largo le quiero dar. Me parece poco todavía. 6, 7, 8. Y yo creo que con 8 ya va una anchurita buena. Bueno, pues ahora nos vamos a hacer puntos deslizados sobre esos 8. Tengo que hacer uno más para empezar a trabajar, pero como se me ha ajustado demasiado ese último, voy a volverlo a hacer, porque no debe de estar tan ajustado, si no, no nos va a dejar entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1. Y entro ahí, me deslizo. Tengo 1, 2, voy hacia abajo, 3, 4, perdonad la llamada, 5, 6, 7 y 8. Ya tengo mis 8 puntos de vuelta hacia abajo. Lo tenemos que hacer con una aguja más gordita, porque si no ya veréis cómo se va ajustando. Bueno, pues yo he salido desde este punto, tengo que cerrar en el siguiente con un punto deslizado. Y tengo que avanzar uno más para la siguiente vuelta, que será hacia arriba. Entonces hemos deslizado 2 veces, digamos, en 2 puntos. Esto ya lo hemos trabajado en otros proyectos, pero lo vuelvo a explicar. Me salto 1, 2, que son los 2 que me he deslizado de la base, y en el siguiente empiezo hacia arriba los 8 que tengo. 1, 2, cogiendo la hebrita de atrás de la espiguita, solo. 3, 4, 5. ¿Veis que se va ajustando? 6. Entonces, si lo hacemos con una aguja muy chico, 7, es que no lo vemos siquiera. 8. Hago una cadenita y giro. Ahora vamos hacia abajo, igual, cogiendo solo la espiguita de detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8. Miro donde ya está cogido, no, en el siguiente deslizo 1 y en el siguiente otro, ¿vale? Y giramos hacia arriba igual, salto 1, 2 y cogiendo la espiguita de atrás me voy hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos va quedando como un punto inglés, el de 2 agujas. Hago una cadenita, giro y voy igual hacia abajo. Eso lo tengo que hacer hasta completar toda la parte de la cintura y llegar aquí y ya cuando ya llegue al último punto que me queda, o sea, cuando haya dado toda la vuelta, voy a buscar el último punto. El último punto está aquí, claro, es que esta es manga. El último punto sería este. Entonces yo ya, no sé si me va a pillar que me coja abajo o que me coja arriba, pero tanto si te pilla abajo o arriba es lo mismo. Una vez que hayas terminado esa última vuelta, deslizas uniendo las dos partes, con la que has terminado y con la que empezaste. Deslizas hacia arriba si estás abajo y hacia abajo si estás arriba. Y ya cierras y habríamos terminado de hacer el top, porque ya nada más. Si le quieres dar una vuelta en punto bajo a lo mejor a la zona del brazo, pero yo no lo haría, yo no lo voy a hacer. Y en el cuello, pues tampoco creo. Si lo hago, lo digo, pero yo creo que tampoco. Y bueno, este es el material que me queda, así que espero tener suficiente. Yo creo que sí. Y esta es la anchurita que yo le estoy dando. Voy a dar la medida. La anchurita no es largo que le estoy dando al resorte. Pero como esto es algo que es a gusto de cada una, pues como vosotras veáis, yo le he dado 8 puntos, tú le puedes dar si quieres 6 o 10, o lo que quieras. Mira, a mí me mide 7 centímetros. Le estoy dando yo, porque es que la verdad que me ha quedado bastante larguito y no tengo que alargarlo, pero si tú, porque otro material con el que trabajas te está cundiendo menos, te está quedando el top más corto y tú lo que quieres es alargarlo, una forma de alargarlo sería hacer esta parte más larguita, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues voy a completarlo y ahora nos vemos. Así nos va a quedar la parte de abajo, lo que es la patente que nos va a la cintura, pero yo he hecho una modificación porque con 8 me quedaba muy chico, lo he tenido que deshacer también porque me quedaba muy ancho. Entonces os digo, para una talla SM, porque el resto del tejido es igual para todas las tallas, porque queda bastante grande como para que abarque casi todas las tallas, yo diría que todas. Pero sí es verdad que aquí, en lo que dividimos y dejamos en manga y en cuerpo, es donde podríamos decir que depende de la talla, pues así. Entonces nos queda esta manga caída así grande y en la cintura. Lo que yo he hecho es, os dije en un principio que iba a cerrar en la vuelta donde teníamos justo debajo del punto alto, ¿vale? En esta vuelta y al final lo he hecho más abajo. Lo he hecho dejándome la del punto alto, la siguiente, pues en la siguiente, ¿vale? Ahí. Entonces, si cuento, que será más fácil de esta forma, os lo voy a decir de esta forma mejor. Si cuento desde el centro, donde tengo mis 3 grupos de 3 puntos altos, esta es la primera vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Cuando haya hecho las 7 vueltas al inicio de la octava, digamos, de un lado, de adelante y de atrás, es donde cierro en círculo. Y tengo un total de 80 puntos bajos, que es la primera vuelta, la haremos en punto bajo y después el punto, este punto que es pasando simplemente el punto, como punto deslizado, para que nos quede el punto patente. ¿Vale? Esta es la puntada que yo he utilizado, pero como os dije también al principio, podéis utilizar la puntada que queráis para hacer una patente abajo, siempre que tenga la función de que nos está adaptando en la cintura. Bueno, pues para talla SM, lo que os estoy diciendo, que serían 80 puntos y esta medida. Para talla L, pues en vez de quedarte en la séptima, te vas a la octava,
para dejar más amplio y más talla por la novena. O sea, eso ya es cuestión de que os miráis vosotras y veáis dónde os adapta mejor. Yo os doy mis medidas para talla SM. Vale, pues nada más, porque lo único que le he hecho también, aparte de eso, ha sido darle una vuelta entera en punto bajo al cuello para tener esta terminación. Y luego ya es rematar los hilos, que a mí ya los tengo rematados, me queda que rematar este último. No lo he querido rematar hasta que no me lo he vuelto a probar y he visto que me quedaba bien y ya estoy contenta, así que ya lo dejo así. Remato esa hebra y listo. Otra opción que tenéis en la zona de la manga, yo en principio la voy a dejar así abierta, pero si tú quieres la puedes cerrar un poco. Solo tienes que hacer aquí una costurita y dejarte el espacio más pequeñito para el brazo. En principio, yo estoy cómoda con el así abierto, pero igual mañana cambio de opinión y lo cierro. ¿Vale? Yo os doy la opción, que sería simplemente pues cerrar hasta la altura que tú quieras. Hacer la costura del revés hasta la altura que tú quieras y te dejas tu espacio que sea cómodo de poner y de quitar y que te quede bien. ¿Vale? El huequecillo, porque es verdad que se queda un hueco bastante amplio, aunque queda también bien así. Ya eso lo vais adaptando a vuestro gusto. Queda muy mona, ¿eh? Yo me la acabo de probar de nuevo y la verdad que me gusta mucho para el tiempo que ya mismo nos entra, la primavera, para llevar algo debajo y esto encima sí que nos da un toquecito muy chulo. Pues hasta aquí el tutorial de hoy, que espero que te haya encantado y que lo hagas. El material que he utilizado, al final han sido unos 400 gramos de hilo mundial con doble hebra, ¿vale? Y la agujita, hemos trabajado todo con la aguja número 6, excepto la parte de abajo de la patente que la he hecho con la número 8. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos prontito. Hasta luego.